Y siempre se nos ha indicado que cuando expresamos el término teología, nos estamos refiriendo a dos aspectos fundamentales. Uno, teo, teo, que significa Dios, Dios. Y logía es un término griego que significa estudio. En tal forma, si unimos estos dos conceptos, teo y logía, nos indica que teología es el estudio de Dios. Y también podemos precisar como un aspecto general sobre lo que es la teología, que no solamente la teología es una disciplina o una ciencia que estudia las Sagradas Escrituras, me estoy refiriendo a la Biblia, sino que también el concepto de teología lo pueden tener otras religiones. Por ejemplo, la religión islámica tiene su propia teología y todas sus ramas de la teología que se desprenden del Corán, que es el libro sagrado para el islamismo. Y también, si podemos mirar la religión del caso del judaísmo, el judaísmo también tiene sus ramas y se estudia toda la teología con sus ramas de acuerdo a lo que se llama el Tanaj. Y el Tanaj es el Antiguo Testamento, en la cual están incluidos los 5 primeros libros que son los más especiales y centrales para el judaísmo, que es la Torá, los 5 primeros libros. Y también se puede hacer extensiva a otra clase de religiones, inclusive las politeístas, como podría ser el zoroastrismo, el mazdeísmo, podrían ser las religiones del Medio Oriente, como sería el caso de las religiones hindúes. También tienen su teología, pero pues estudian allá a sus dioses. Tal vez la diferencia que uno podría hacer es que ese término teología dentro de las Sagradas Escrituras es con mayúscula, porque estudiamos o estudia es al Dios verdadero. Bueno, no sé si el pastor Guillermo no se ha podido comunicar. Bueno, hay algunas fallas técnicas, como siempre las tenemos. Pero bueno, amigo, seguimos charlando mientras el pastor Guillermo se puede conectar. El tema que teníamos con el pastor Guillermo, o que tenemos, porque él ahora se va a comunicar, es que digo algunos, nos podemos asustar cuando se habla del término de teología sistemática. Porque cuando se habla de teología sistemática, hay algunos conceptos que no están de acuerdo con la teología sistemática. Y vamos a notar de pronto 3 aspectos negativos de la teología sistemática. ¿Negativos en qué sentido? En que hay algunas posiciones, hay algunas corrientes, hay algunos pensadores, hay algunas denominaciones, hay algunas creencias que dicen que realmente la teología sistemática, pues que no sirve de mucho, o en otras palabras, como que no es necesaria para la evangelización y que no es necesaria para enseñar la palabra de Dios y que no es necesaria para entender las promesas de Dios y que tampoco es necesaria para conocer lo que Dios nos habla por medio de las Sagradas Escrituras
como sería que la palabra de Dios, inspirada por Dios, revelada por Dios, y desde luego, como indican, útil para enseñar, para redargudir, para corregir y para administrar en justicia. Entonces algunos dicen que realmente no hay necesidad, sino que hay es que ir a las Sagradas Escrituras y estudiarla. Esa es una posición de algún sector que no está de acuerdo. Y también hay otra posición con relación, digamos, a que como que no comparten con la teología sistemática, estábamos hablando de la teología sistemática, que dicen que al estudiar la teología sistemática, dicen que nos pueden, digamos, confundir o que se pueden, digamos, distorsionar la genuinidad de las Sagradas Escrituras. Claro, estas posiciones no son compartidas por la mayoría, pero estoy indicando es que hay esas posiciones negativas, diciendo no es necesaria para conocer la palabra de Dios. Y el segundo punto es que realmente, si se estudia la teología sistemática, podemos más bien es distorsionar las Sagradas Escrituras. Esto realmente de ninguna manera es cierto. Y hay una tercera posición de la que se habla, que la teología sistemática más bien sirve para dividir a las distintas denominaciones o dividir a la iglesia. Yo realmente no creo ni en ninguna de las dos anteriores y menos esta tercera. Pero de pronto sí les puede asistir alguna razón. ¿Y sabe por qué, amigo oyente? Porque no conoce lo que es la teología sistemática. Y desafortunadamente no tenemos, digamos, conectado al pastor Guillermo, pero yo voy a compartirles algunas cosas que Dios me ha dado también en la parte de lo que es conocer la teología sistemática. Yo creo que para poder entender un poquito lo que es la teología sistemática, podemos indicar que la teología sistemática estudia en forma, óigase bien estos términos, en forma ordenada, en forma planeada, en forma organizada, las doctrinas de las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Cuando se habla del término sistemático, nos estamos refiriendo, amigo oyente, a un sistema. ¿Y qué es realmente un sistema? Bueno, un sistema ahora nos va a decir el pastor Guillermo, que ya lo veo en pantalla. Ustedes saben que es común denominador algunas fallas en las tecnologías, pero me da mucha alegría ya tener al pastor Guillermo conectado. Pastor, ¿cómo se encuentra? Gracias, hermano Juan. Buenas tardes, queridos oyentes de Fuego AM. También una buena tarde en el Señor. Bien, gracias a Dios, sí, con algunas dificultades técnicas, pero ya superadas con la ayuda de Dios. Bien, pastor Guillermo. Estaba compartiendo con los amigos en la audiencia algunos conceptos generales. Estaba indicando, pastor, que hay algún sector dentro de la teología que indican, o de algunas denominaciones que indican como tres posiciones negativas de la teología sistemática. Dicen que para conocer la palabra de Dios no es necesidad la teología sistemática, porque se estudia la Sagrada Escritura tal como está escrita, y hay otros que dicen que más bien sirven para dividir a las iglesias y dividir de pronto la parte de la enseñanza de la Sagrada Escritura. Y hay una tercera que dice que más bien sirve es para confundir las doctrinas, pero yo le hacía referencia a los oyentes que son conceptos negativos de algún sector, de algunas denominaciones.
Pues pastor, me da mucha alegría tenerlo en Fuego AM. Y bueno, vamos a hacer la primera pregunta, que el pastor nos indique qué debemos entender de acuerdo a las Sagradas Escrituras, la teología sistemática. Muy bien. Pues el área de la teología sistemática es una de las grandes ramas de la enciclopedia de la teología, como lo han llamado los eruditos del pasado, los teólogos cristianos del pasado. Y hay diferentes maneras de entender o de definir la teología sistemática. Algunos, algunos autores tienen una definición muy corta de lo que es la teología sistemática. Dicen, por ejemplo, algunos que la teología sistemática se puede definir como todo lo que la Biblia dice acerca de un tema o una doctrina específica. Y ahí dejan la definición. Pero yo diría que podemos tener una panorámica más amplia para poder entender qué es esta ciencia realmente en su esencia y naturaleza. Yo diría, queridos oyentes, que la teología sistemática debe entenderse como el estudio de todo lo que la Biblia dice acerca de las doctrinas cardinales de la fe y la manera como la Iglesia las ha expuesto y enseñado a través de los siglos para ponerlas en un orden adecuado y coherente. Entonces, creo que con estos conceptos, queridos oyentes, hermano Juan, ya tenemos una idea de qué debemos entender por teología sistemática. Entonces voy a repetirlo. Es el estudio de todo lo que la Biblia revela acerca de las doctrinas cardinales de la fe y la manera como la Iglesia las ha enseñado y las ha expuesto a través de los siglos y las ha puesto en un orden adecuado y coherente. Así que la teología sistemática ordena, clasifica cada doctrina de una manera que podamos acceder a un conocimiento completo, queridos oyentes, un conocimiento profundo de cada doctrina que se encuentra en las Sagradas Escrituras. Y ahí podemos tratar un poquito esas objeciones o una de ellas que mencionaba el doctor Juan hace unos minutos, y es que ¿para qué la teología sistemática si podemos ir a las Sagradas Escrituras y allí encontrar las grandes verdades que Dios ha revelado para nuestra fe? Bueno, eso es cierto, pero también debemos reconocer que cuando una persona, un creyente, se acerca a las Sagradas Escrituras, va a encontrar que cada libro de la Biblia le habla de un sinnúmero de temas, de un sinnúmero de verdades que fácilmente pueden hacer que el lector mire o entienda y reciba muchas ideas, muchos conceptos, pero no logra articularlos ni ordenarlos adecuadamente en su mente y en su corazón. Entonces lo que hace la teología sistemática es precisamente tomar cada doctrina, estudiarla en la escritura, en toda la escritura, todo lo que la Biblia enseña, diga acerca de cada doctrina, y luego entonces la organiza en un sistema debidamente articulado para que podamos nosotros entender mejor cuáles son esas grandes doctrinas que nos revela la palabra de Dios y que Dios mismo ha querido darnos para nuestro bien y la edificación de nuestras almas. Así que la teología sistemática más bien nos ayuda, no nos perjudica, sino que más bien nos ayuda para poder comprender todo ese gran conocimiento que Dios nos revela en su palabra. Así que por eso debemos empezar a ver la teología sistemática más como una herramienta y como un gran instrumento, una gran ayuda que la Iglesia a través de la providencia de Dios nos ha provisto para un mejor entendimiento de la palabra, queridos oyentes, hermano Juan. Gracias, Pastor Guillermo.
nos indicaban que la teología sistemática pues estudia de forma ordenada las distintas doctrinas, se hacía referencia a las doctrinas cardinales. Pastor, ¿nos puede indicar mm, esta teología sistemática? Bueno, uno podría decir que se relacionarían con todas las demás teologías, pero debe tener algunas teologías mucho más cercanas, es decir, que la teología sistemática se relaciona con otras teologías que están muy cercanas y que desde luego son el fundamento precisamente para poder recopilar todo ese conjunto de doctrinas y poderlas entender, como decía el pastor, conforme a la palabra como está revelada en las Sagradas Escrituras, pastor. Perfecto, hermano Juan, así es. La teología sistemática, digamos que es una ciencia teológica que, que no es autosuficiente ni independiente. Eso quiere decir que la teología sistemática deriva mucho de su contenido de la ayuda que le prestan otras ramas de la enciclopedia de la teología. Entonces, cuando hablamos de una enciclopedia de la teología es cuando se ha querido eh, entender lo mejor posible cuáles son las diferentes áreas que se tocan en el estudio de Dios y de las Sagradas Escrituras. Entonces está en primer lugar la teología exegética, en segundo lugar viene la teología histórica y en tercer lugar viene la teología sistemática y por último viene la teología práctica. Entonces, la pregunta consistía en, bueno, ¿es la teología sistemática autónoma o autosuficiente? No, no, no. La teología sistemática requiere y deriva mucho de su contenido de la teología exegética y la teología histórica. ¿Qué hace la teología exegética? Bueno, la teología exegética tiene como objeto de estudio la Biblia misma y la correcta interpretación de las Sagradas Escrituras. Y la teología histórica lo que hace es recoger cómo la Iglesia a través de la historia ha desarrollado y ha formulado el entendimiento de esas verdades que encuentra en las Sagradas Escrituras. Entonces la teología sistemática recoge toda la información que le da la teología exegética, o sea que le da la misma Biblia y el entendimiento y comprensión de las grandes verdades que están contenidas en ella. Toma también lo que la Iglesia, a través de la historia, mediante la agencia del Espíritu Santo, ha entendido acerca de esas doctrinas y cómo las ha formulado después de que ha pasado la Iglesia por controversias, ha tenido que conjurar errores de interpretación y ha llegado finalmente a una formulación correcta que hace justicia a las escrituras, y todo eso, vuelvo a decir, lo recoge la teología sistemática para entonces tomar doctrina por doctrina y ordenadamente recoger toda esa información para decirnos qué es lo que toda la escritura enseña acerca de cada una de las doctrinas cardinales que nos entrega la revelación divina. Y quizás muchos preguntaríamos, bueno, ¿y cuáles son esas doctrinas que aborda la teología sistemática? Bueno, cuando tomamos un texto de teología sistemática, vamos a encontrar algunas diferencias, pero son muy sutiles. ¿Por qué? Porque el común denominador es que todas las teologías sistemáticas tratan los temas en un orden y generalmente son 9 temas principalmente los que tratan. En primer lugar, tratan la bibliología. ¿Por qué? Porque todo parte de las Sagradas Escrituras. La verdad de las Escrituras es lo que le da la autoridad a la teología. La teología no le da la autoridad a lo que dice la Escritura o pretende ser
superior a la escritura. No, no, la teología entrega verdades que tienen autoridad porque están enraizadas y fundamentadas en la palabra de Dios. Entonces, el primer tema de la teología sistemática es la Biblia. Entonces se estudia a la luz de la Biblia y a la luz de la historia del dogma, qué es la revelación, qué es la inspiración, cuáles son los atributos de las sagradas escrituras, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el primer tema, la bibliología. Luego viene la teología propia, es decir, el estudio de Dios. Dios, su ser, su naturaleza, sus atributos, sus obras. Y dentro de sus obras están los decretos de Dios. Y luego, dentro de esos decretos está el decreto de creación. Entonces, se estudia la creación también dentro de ese tema. Y luego viene otro tema que es el hombre. ¿Por qué? Porque la creación tiene como corona al hombre, que es la única criatura hecha a su imagen y semejanza. Entonces viene la antropología, el tema del hombre es el siguiente tema de la teología sistemática. ¿Cómo es el hombre? ¿Cómo está constituido el hombre? ¿Cuál es la misión que Dios le entregó al hombre? Etcétera, etcétera. Entonces todo lo relacionado con el ser del hombre y su relación con Dios está allí en ese tema. Luego sigue la cristología. ¿Y por qué sigue la cristología después de la antropología? Bueno, porque el hombre no permaneció en su estado de inocencia para entrar en un estado de gloria. Así que cayó en pecado y Dios en su gracia quiere salvarlo. ¿Y cómo lo salva? A través de un plan de salvación que Cristo lo lleva adelante. Entonces viene la cristología, es el siguiente tema en la teología sistemática, y nos habla de Cristo, su ser, su constitución, su naturaleza, sus atributos, su misión redentora, etcétera, etcétera. Y cuando se habla de la misión redentora, entonces viene otro tema que es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que aplica la obra de Cristo a la iglesia, al creyente. Y eso implica que al aplicar la obra de Cristo, el Espíritu Santo, a los pecadores, los regenera y los une a un pueblo, y ese pueblo se llama la iglesia. Entonces viene el siguiente tema de la teología sistemática, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces se estudia la naturaleza de la iglesia, su fundador, para qué sirve la iglesia, cuál es el objetivo, cuál es la importancia de la iglesia, cuáles son los atributos de la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, viene el tema final de toda teología sistemática, cualquier texto de teología sistemática que tomemos, el último tema va a ser precisamente las últimas cosas, es decir, la escatología, es decir, cuando el plan de Dios se lleva a su cierre, a su final, la victoria final de Dios y su pueblo, etcétera, etcétera, y la eternidad futura, el juicio final, y todos esos temas que vienen al final del programa de Dios. Esa es la escatología, las últimas cosas. Entonces, notemos que toda la teología sistemática tiene una razón de ser que está basada y fundamentada en las sagradas escrituras, solo que nos ayuda, como hemos dicho, a mirar cada doctrina adecuadamente y en relación con otras, pero en un sistema que nos permite ver todo lo que la Biblia dice acerca de cada doctrina en particular. Y así podemos entonces ver con mayor claridad todo lo que Dios nos enseña de cada uno de estos temas. Gracias, Pastor Guillermo. Excelente explicación. Esos términos de que la teología sistemática no es independiente y que además no es autónoma, me llamó mucho la atención, pero mire esa explicación, amigo, que el pastor nos dio, cómo está sistematizada esta teología con otras teologías como las que nos hablaba el pastor Guillermo, la misma eclesiología, la cristología, la neumatología, la armateología, todas las que el pastor enunció. Vamos a ir a una pausa musical y ya regresamos
amigo oyente, porque esta es una de las enseñanzas en las que pues pensaría que estamos en el deber de entenderla, de captar el mensaje, porque esto nos ayuda mucho a entender lo que el pastor nos indicaba, todo lo que es ese sistema de doctrinas que se desprenden de las Sagradas Escrituras, la Biblia, la teología sistemática. Muy importante, la teología sistemática nos permite en verdad conocer de una manera ordenada todas las doctrinas que están en las Sagradas Escrituras. Pastor Gómez, en esa enumeración de teologías muy conectadas con la teología sistemática, nos indicó la bibliología. Pastor, ¿es lo mismo bibliología que la teología bíblica o hay algunas diferencias? Muy bien, buena pregunta, doctor Juan. La bibliología es la ciencia encargada de estudiar el texto de las Sagradas Escrituras. Es decir, esta bibliología nos enseña cómo es que llegó la palabra de Dios a estar inscrita, así que nos habla entonces de la obra inspiradora del Espíritu Santo, cuáles fueron los instrumentos de inspiración utilizados por Dios, cómo esos instrumentos inspirados dieron a conocer ese mensaje divino y cómo quedó luego inscrito en algunos papiros para ciertos casos, cómo se coleccionó, cómo se guardó, etcétera, etcétera. Y eso es propiamente la bibliología. Pero la teología bíblica ya es una ciencia dentro de la rama de la teología exegética. Está la teología bíblica. ¿Por qué? Porque la teología bíblica es una ciencia que ya se encarga de estudiar de manera más cuidadosa cómo se desarrolla una doctrina en particular dentro de las Sagradas Escrituras hasta llegar a su máxima revelación. Me explico. En cuanto al plan de salvación, nosotros hablamos mucho de cómo en Génesis capítulo 3, versículo 15, está el primer evangelio resumido en esa promesa de que de la simiente de la mujer vendrá el que aplastará la cabeza del enemigo. Pero ahí está el evangelio de una manera tan resumida que todavía no entendemos cómo será esto, ni por medio de quién, ni en qué tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, la revelación de las Escrituras o la revelación divina nos va dejando ver después en los libros posteriores, a medida que Dios va dando más y más revelación, entonces viene todo el Pentateuco y nos alumbra más acerca de ese plan de salvación, porque entonces nos habla ya de los pactos que hace con Abraham, de los pactos que hace con Isaac, con Jacob, que de ahí salió un pueblo, que de ese pueblo es que va a venir la simiente. Entonces se va desarrollando y se va como abriendo esa semilla que inicialmente estaba allí plantada en Génesis, se va desarrollando a través de la revelación de todo el Antiguo Testamento y se revela aún con mayor luz en el Nuevo Testamento. Entonces, lo que hace la teología bíblica es el estudio de cada una de las doctrinas de la Biblia en su desarrollo revelacional en conexión con la historia de la redención. Mientras que la teología sistemática considera las verdades eternas, ya dijimos, de una manera ordenada y una por una, la teología bíblica considera cómo Dios reveló una verdad progresivamente en el tiempo, y eso es lo que vemos en las Sagradas Escrituras. Poco a poco, esa verdad
que fue revelando se va haciendo cada vez más clara a medida que va pasando el tiempo y que Dios va entregando más revelación. Entonces la teología bíblica pone mayor atención a ese progreso histórico en el proceso de revelación de una doctrina, mientras que lo que hace la teología sistemática es coger la doctrina, mirar toda la Biblia, todo lo que dice la Biblia acerca de esa doctrina, entregarnos ese conocimiento, adicionarle todo lo que la iglesia ha entendido acerca de esa doctrina y cómo la ha enseñado y cómo la ha abrazado como un dogma de fe y nos la entrega de esa manera. Pero la teología bíblica se encarga es de mirar cómo en las escrituras progresivamente se va desarrollando cada una de las doctrinas que nos entrega con relación a la salvación. Entonces la teología bíblica está más concentrada, digamos, en ver esas grandes doctrinas del plan de salvación y cómo se van revelando con mayor claridad y van conectándose poco a poco en el desarrollo de cada libro de la Escritura hasta llegar al Apocalipsis. Eso entonces nos dice que la teología bíblica es una teología que nos permite ubicar cada texto en su contexto redentor, de tal manera que entendamos esa doctrina que tiene que ver con el plan de salvación. Entonces, la doctrina del Espíritu Santo, ¿qué tiene que ver con el plan de salvación? Entonces, que la teología sistemática aborda no solamente eso, sino todo lo que tenga que decirnos acerca del Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Su naturaleza, su procedencia, su operación, etcétera, etcétera. La teología sistemática mira es cómo el Espíritu Santo va haciendo determinadas operaciones específicas con base y en relación al plan de salvación para que nosotros lo entendamos con mayor claridad y nos apropiemos con mayor conocimiento de cada una de esas verdades que Dios nos da en las Escrituras de su plan de salvación. Bueno, Pastor Guillermo, mira, amigo oyente, vuelvan a escuchar esta respuesta muy clara, muy bíblica, que a veces podemos, cuando no se tiene una suficiente claridad en el estudio del texto bíblico, la podemos confundir. Y qué buena explicación. Pues mire, pastor, a veces no es tan fácil para quienes no tenemos esa formación clara sobre las distintas teologías y siempre como que las confundimos. El pastor decía ahora, ¿no? La cristología, bueno, centro, Cristo, su divinidad, su naturaleza, la neumatología, el Espíritu Santo, sus virtudes. Entonces, pastor, qué bueno que nosotros pudiéramos tener para un referente diferenciador, llamémoslo así, poder conocer como las características, las notas esenciales que determinan qué es la teología sistemática y no otra rama de la teología, pastor. Muy bien. La teología sistemática tiene características propias y en ese orden de ideas, la teología sistemática podemos decir que tiene como un perfil o un carácter de tomar un tema, un solo tema, y estudiarlo y profundizarlo de una manera muy completa, muy amplia. Entonces la teología sistemática siempre va a tener esa característica. Toma un tema a la vez y lo desarrolla con base a todo lo que ha sido los testigos bíblicos, es decir, todo lo que la misma palabra de Dios nos informa acerca de ese tema y todo lo que la misma iglesia también nos ha enseñado a través del tiempo sobre ese tema para definir de una manera clara qué es lo que la iglesia ha creído
y debe seguir creyendo. Entonces esa sería como una segunda característica. La primera, de que toma las doctrinas y las estudia de manera profunda y de manera independiente, tema por tema. Pero además de eso, la característica de la teología sistemática es que no solamente nos está entregando información, sino que nos está diciendo qué es lo que debemos creer con base a todo ese argumento bíblico que recoge esa teología sistemática. Entonces, ese estudio tan profundo del tema, a la luz de las Sagradas Escrituras, a la luz de los debates históricos que ha dado la Iglesia sobre esos temas, pues finalmente nos dice qué es lo que debemos creer y qué errores debemos nosotros evitar. Por eso también la teología sistemática, querido hermano Juan y oyentes, se denomina también o se puede conocer como teología dogmática. Un sinónimo de la teología sistemática es teología dogmática. ¿Y por qué razón? Bueno, precisamente por lo que estábamos tratando de meditar. La designación de la teología como dogmática nos está diciendo que sus enseñanzas son normativas, que son los dogmas de la iglesia cristiana, que los dogmas son aquellas verdades que debe creerse, no porque lo dice la teología sistemática, sino porque las escrituras, al ser estudiadas y al tomar la evidencia de tantos textos bíblicos de un solo tema, todos los textos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, cada una de las menciones en la Biblia de ese tema y analizarlas y estudiarlas, pues eso nos está entregando realmente lo que es nuestra fe cristiana, lo que debemos creer, lo que debemos abrazar. Entonces la teología dogmática tiene esas características. Debe ser tomada no como simple información, no, sino vuelvo a decir, es lo que la iglesia cree, es lo que la iglesia abraza, es lo que la iglesia reconoce como su fe, como el cuerpo de doctrinas que abraza, que cree, que defiende, que vive, que practica. Entonces la teología sistemática, por eso algunos autores más bien la titulan o la llaman teología dogmática. ¿Por qué? Porque viene de la palabra de Dios, y si viene de la palabra de Dios es autoritativa, y si es autoritativa, pues es lo que nosotros debemos creer. Y si la teología sistemática se ha encargado de tomarse el trabajo de hacer un estudio profundo de cada versículo, de cada mención que se hace del mismo tema en diferentes partes de la Biblia, en diferentes contextos bíblicos, en diferentes autores bíblicos, nos está entregando entonces una verdad a toda prueba bíblica, y por eso entonces debe ser abrazada como nuestra norma de fe, como un dogma. Entonces diría yo que en esas características esenciales gira la teología sistemática, hermano Juan. Bien, Pastor Guillermo, tenemos una pregunta de Ignacio desde Australia. Dice: gracias por el programa, no había entendido antes la teología sistemática, la entendía de otra manera. Y hace esta pregunta: si la teología sistemática es el resultado del estudio de la palabra de Dios contextualizada. Yo diría que sí, hermano, gracias por la pregunta. Sí es el estudio de la palabra contextualizado, si entendemos por contextualizado cómo la iglesia en un contexto histórico específico trató con esa doctrina, luchó contra los errores que en ese contexto había, y ahora podemos nosotros también
ver lo que la Biblia hoy nos está enseñando acerca de determinada doctrina, determinada verdad bíblica. Así que ya el trabajo lo ha hecho la teología sistemática. Ha mirado a través de toda la historia hasta nuestros días, todos los debates acerca de ese tema, insisto, todas las controversias, todos los errores, todas las herejías, etcétera, etcétera. Y entonces nos está diciendo todo lo que la Biblia dice para nosotros hoy acerca de cada uno de esos temas. Porque ya la iglesia ha hecho un trabajo y la teología sistemática se ha encargado de recopilar ese trabajo y entregárnoslo a nosotros para que sepamos qué es lo que debemos creer y qué cosas no debemos creer. Gracias, Pastor Guillermo, y a mi hermano y amigo Ignacio por su pregunta. Pastor, ya para ir dando una serie de conclusiones, me parece de suma importancia todo lo que se ha expuesto, y por eso reitero, amigo oyente, hay que volver a escuchar esta exposición porque es de suma importancia. Y entonces, qué bueno, Pastor, que pudiéramos, ya ha indicado algunos aspectos, Pastor, pero qué bueno que los pudiéramos resumir entonces, ¿cuál es el propósito, digamos, el fin esencial de la teología sistemática, Pastor? Muy bien. Bueno, el fin de la teología sistemática, vamos a decir que es entregarnos las verdades que están en las Sagradas Escrituras de una manera clara y ordenada. Entregarnos las verdades que están en las Sagradas Escrituras de una manera clara y ordenada. La fe cristiana tiene un contenido de verdades y esas verdades deben estar en nuestra mente y en nuestro corazón bien ordenadas en un sistema que no sea como una sopa de letras, ¿no? Como diríamos en un sentido jocoso, como un sancocho. No. Tenemos que aprender a organizar bien nuestra mente con el orden y la organización que nos entregan las verdades que están en las Sagradas Escrituras. Entonces, la teología sistemática nos es provechosa, insisto, por esa razón, porque nos da un estudio ordenado de las verdades de la fe cristiana. Y eso es muy, pero muy importante. Muchos cristianos, quizás usted, querido oyente que me escucha, tiene mucha información bíblica en su mente, pero toda está ahí mezclada una con otra y como que nos supera, porque pues obviamente, como digo, la escritura es muy extensa y nos habla de muchas cosas. Entonces tener todo ahí mezclado, pues va a ser difícil poder entender adecuadamente todo lo que Dios nos dice y debemos aprender de un tema que nos ha revelado en su palabra, de una doctrina que nos ha revelado en su palabra. Así que la teología sistemática nos da esa gran ayuda, nos presta esa gran ayuda y ese es su propósito esencial, que cuando el creyente y la iglesia se acerque a las Sagradas Escrituras, no se pierda en medio de tantas verdades, en medio de tanta información, sino que pueda tener una guía, pueda tener una orientación clara y así aprovechar más todo lo que Dios nos ha revelado en su palabra para el bien de nuestras almas. Bien, Pastor Guillermo, tenemos aquí otra pregunta de una hermana desde Sogamoso, Boyacá. Le pregunta al pastor si hoy en algún sector se desvían de la enseñanza del Evangelio precisamente porque no conocen
la teología sistemática? Está interesante esta pregunta. Lo que ella nos quiere decir es que si no estudiamos la teología en forma sistemática, es posible que nos podamos desviar de las verdades que están en las Sagradas Escrituras. ¿Qué le decimos a la hermana? Yo le diría, hermana, usted ha dado en un punto clave. En efecto, si nosotros descuidamos todo lo que el Señor ha provisto para su iglesia a través del tiempo, como lo es esta ciencia, la cual nos ha entregado a través de los siervos que Él ha puesto en su iglesia precisamente para su edificación. Pues si ignoramos eso o por algún motivo no tenemos acceso a ello, pues vamos a correr el riesgo de mezclar nuestros conocimientos o mejor mezclar las verdades que encontramos en la palabra. Lo podemos hacer incluso con buena fe, en el sentido de que creemos de que así es que debemos entender la palabra de Dios, y resultamos entonces desubicados, desviándonos. Así que nuestra Biblia es una Biblia que tiene como característica que es inspirada por un solo autor y que también nos habla de un solo tema central, y debemos aprender entonces a conocer lo mejor posible ese tema central de una manera ordenada, de una manera correcta, y eso es lo que va a beneficiar y alimentar mucho nuestra fe y nuestras almas. Entonces la teología sistemática nos ayuda a mantenernos como el tren dentro de unos rieles de una verdad que no nos permite a nosotros sacar conclusiones que quizás van a estar en contravía de las verdades que también Dios dice en otra parte de las Sagradas Escrituras, pero que no habíamos considerado porque nosotros mismos beber todo el contenido de las Escrituras y poder ordenarlo en nuestra mente solos es muy difícil. Pero si yo quiero y tengo una duda acerca del tema de la cristología, bueno, yo puedo ir a las Sagradas Escrituras, ir a mi teología sistemática y buscar allí todo lo que la Biblia dice en diferentes partes, en diferentes contextos, en diferentes versículos, y poder entonces tener claridad acerca de ese tema para que no haya confusiones, para que no haya errores, para que no nos desorientemos. Entonces, sí es muy importante, hermana y oyentes, la teología sistemática, porque nos guarda mucho de confusiones, de estar desorientados y de hacer desviaciones a ciertas verdades que están en la palabra. Gracias, Pastor Guillermo. Se nos ha agotado el tiempo. Hay una persona que está pidiendo precisamente su enlace. Entonces, qué bueno, Pastor Guillermo, que les podamos suministrar información a donde se pueden comunicar con el pastor. Muy bien, hermanos, gracias. Ustedes se pueden comunicar directamente conmigo al 315-204-3072. También pueden acceder a nuestras enseñanzas de la escuela bíblica de nuestra iglesia en el canal de YouTube Iglesia Bautista Reformada Gracia Soberana. Iglesia Bautista Reformada Gracia Soberana, y allí también encontrar más información acerca de nuestra iglesia y de nuestro ministerio. Gracias, Pastor Guillermo. Excelente exposición sobre la teología sistemática. Invitamos a los amigos de Fuego AM, que también está en Facebook, en YouTube, y también podrán verlo en mi canal Juan de Jesús Sánchez, para que vuelvan a examinar esta enseñanza que hemos recibido del pastor Guillermo Gómez, de suma importancia conocer la teología sistemática. Pastor Guillermo,
Dios lo bendiga, muy amable por su enseñanza. Gracias, hermano Juan. Una buena tarde para todos. Dios los bendiga. Bendiciones. A usted, amigo oyente, gracias. En el Control Master, Tanis, quien les habló, Juan de Jesús Sánchez Aponte. Hasta otra oportunidad, si el Señor así nos lo concede.